You are currently the only person in this conference. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno, ok. Si me escuchan, por favor, me confirman si me están escuchando. Buenas noches, profesor. Sí, le escuchamos. Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, bienvenidos entonces a nuestro segundo encuentro de la especialización en el módulo de planeación, formulación y evaluación de proyectos. Muy bien, entonces, para la segunda actividad, pues ya entregaron la primera actividad, ya por ahí estuve echándole una ojeadita. De pronto mañana, en este fin de semana, les hago la debida retroalimentación, ¿ok? De la entrega que ya hicieron, de la metodología del marco lógico y de los estudios del proyecto privado. No fue complicado, era un tema muy sencillo, como lo vieron, no tenía demasiada complique hacerlo, ¿no? Era sentarse un rato con los compañeros de equipos de trabajo y armarlo. Muy bien. Ok, para la segunda actividad entonces vamos a mirar un ejemplo de un proyecto. Como les dije desde el comienzo, permítanme lo saludo acá un momentico. Como les dije desde el comienzo, no vamos a tener el tiempo suficiente para hacer el proyecto, para elaborarlo, ni para hacer planeación, ni formularlo, sino simplemente como tener un referente de unos proyectos. Entonces vamos a ver dos proyectos. Hoy vamos a mirar uno de ellos y en el próximo encuentro miramos otro totalmente diferente, que ya han sido formulados, ya han sido evaluados, y entonces la labor o la tarea que se deja como para repasar los temas y las actividades propias de ellos es pues que tengan en cuenta esos proyectos que están ahí en plataforma y con base en unas indicaciones le hagan ustedes unos cambios y que esos cambios en qué repercuten de acuerdo con lo que dice cada una de esas actividades, ¿ok? Eso es lo que vamos a mirar. Muy bien. Bueno, entonces ya lo saludé, entonces permítame, dejamos aquí de compartir para que no se nos obstruya. Vamos a compartir entonces la pantalla. Muy bien, ahí tenemos ya la pantalla, ¿no es cierto? Bueno, entonces el proyecto o la actividad que vamos a hacer tiene que ver con lo siguiente. Aquí vamos a dejar esto y aquí dejamos la otra pantalla para cualquier pregunta. Ya saben, bien puedan escribir, tomar el micrófono, hacer la pregunta que necesiten. Yo estoy ahí pendiente del chat para cualquier duda que tengan. Profe, yo tenía una preguntita. Señora. Discúlpeme, lo que pasa es que, pues solo por corroborar, el módulo 3 me aparece que el avance es mínimo y pues obviamente yo envié ayer la actividad y todo eso, pero Sí. no avanza, ¿no pasa nada? No pasa nada, no se preocupe, no se preocupe. Ahí lo importante en todo esto pues es el cumplimiento de las entregas. Eso es lo básico, que sobre eso es que se toman las notas, se hacen los registros de las entregas que hayan realizado y ya, ¿ok? Entonces no se preocupen por ello. Muy bien, entonces les decía que la segunda actividad tiene que ver con esta mesa de trabajo, que es estimación de ingresos, costos, gastos, inversión y financiación de un proyecto a evaluar. No vamos a hacer de todo esto, ya está hecho, simplemente con unos ajustes vamos a mirar qué aplicación van ustedes a realizar. Entonces aquí, en esta mesa de trabajo, pues están las indicaciones en qué consiste. Que hay unos estudios, ya los miramos, y que la actividad es revisar un proyecto, que es estudio de factibilidad para la creación de una empresa de fotografía y filmación aérea en Bucaramanga. Que de ese estudio vamos a revisar básicamente de ese proyecto vamos a revisar los dos primeros estudios, el estudio de mercados y el técnico, con los cuales podemos hacer o revisar la proyección y la evaluación del proyecto. Ya les voy explicando. Entonces ahorita buscamos dónde están estos estudios, que ahí nos dice dónde están. Nos dice que están en el recurso digital, ¿no es cierto? Ahí está, ver en recurso digital, ítem 2, los componentes. Y que hay una plantilla, que es la que ustedes van a usar.
ya está hecha la plantilla, ya está formulada, ya tiene toda la evaluación de ese proyecto. Entonces, con base en lo que nos dieron los estudios, es que vamos a alimentar esta plantilla en unos cambios. Simplemente no es que ustedes lo vayan a hacer todo, ¿no? Simplemente hacerle unos cambios, unos ajustes de acuerdo con lo que ustedes en equipo de trabajo puedan acordar, conceptuar, revisar. Y con base en ese estudio, con base en esa plantilla, entonces realice los cambios que ustedes consideren, modificando. Ya vamos a mirar qué se puede modificar, qué no. Yo les voy a dar entonces las pautas que se va a modificar como lo fundamental. Lo demás ustedes lo pueden dejar quieto, estático como está, o se puede modificar siempre y cuando exista algún sustento, y no un sustento que a uno se le ocurra, sino que esté en los estudios. De eso se trata cuando se evalúa un proyecto. Para eso se hacen los estudios, ¿no? Que los estudios son la base para poder evaluar el proyecto. Uno no empieza a hacer una evaluación de un proyecto sin tener unos estudios previos, que fue el resultado que nos dieron. ¿Ok? Entonces aquí ya están los estudios y con base en ellos vamos a hacerle algunos ajustes. Entonces hacer unos cambios con el sustento. Al final les digo cómo lo entregan y finalmente plasmarlo en la hojita esa en Excel. Y en esa hojita entonces van a revisar cómo les fue, qué repercusiones, qué modificaciones, qué efectos genera el cambio de una variable. Y entonces aquí contestan unas preguntas. ¿Cuál es la variable mayor sensibilidad ante los cambios? ¿Qué tan riesgoso es para el proyecto los cambios realizados? En tales aspectos, aquí les doy algunos ejemplos. ¿Qué efectos se registran en los resultados financieros? ¿Y cuál es el impacto en la evaluación financiera del proyecto? Todo esto yo lo voy explicando entonces en la medida en que vayamos a ir mirando el proyecto y vayamos a ir avanzando. Por eso hoy vamos a hacer una actividad como doble, porque muy seguramente en la primera parte vamos a revisar los estudios y parte de la plantilla que ustedes van a usar. Entonces la información que ustedes van a consultar de los estudios la consiguen aquí en el aula digital, en el módulo 3, al entrar aquí al módulo 3, el recurso digital, del que ya vimos la vez pasada, el capítulo 1, ¿no? Aquí vimos parte del capítulo 1, la metodología y los componentes de un estudio de factibilidad. Entonces, en el capítulo 2, componentes del estudio, aquí en el capítulo 2, puede ser por este lado, por este, como quieran. Aquí en la página, aquí está. En la página 7 está el ejemplo del estudio de mercados. Ese es el que van a revisar. Este ejemplo de estudio de mercados, y en la página 8 un ejemplo del estudio técnico, que es el mismo proyecto. Entonces, para yo no bajarlos aquí, yo ya los tengo aquí por aparte. Entonces, estos son los dos estudios que nos van a servir de base para la actividad que vamos a realizar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a mirar el estudio de mercados. Aquí lo tenemos. Aquí está. Ejemplo del estudio de mercados. Aquí está. Este es el estudio de mercados de una empresa. Como les decía, es un proyecto que se elaboró para mirar esa factibilidad, para crear una empresa prestadora de un servicio. Entonces es un servicio que se va a ofrecer, servicio en fotografía y filmación aérea, con población para estratos 4, 5 y 6. Cuando uno define un proyecto, siempre es conveniente o necesario delimitar el área de estudio, ¿no? No simplemente dejarlo abierto, creación de una empresa prestadora de filmación y fotografía aérea, simplemente que no hubiésemos dicho ni siquiera en Bucaramanga, o no hubiésemos dicho en qué población. Cuando uno define la población, no quiere decir, obviamente, que el proyecto solo vaya a servir a esa población. El proyecto puede llegar a servirle a toda la población, simplemente es la parte en la que limitamos para hacer el estudio. El estudio lo hacemos en estos estratos, o se hizo en estos estratos. Si al final el proyecto llega a ser aceptado por estratos diferentes, pues bienvenido, pero por lo pronto se analiza en lo que se considera como del alcance para el cumplimiento de las metas que se plantea ese estudio. Este estudio fue realizado en una fecha, 2015, entonces tiene datos, información de ese año. Entonces, ¿esto por qué fin? ¿Con qué fin? Con el fin de que las cifras que vamos a revisar, todas tienen relación con esa fecha.
Entonces, cada proyecto se va actualizando, se va realizando, se va evaluando según en el momento en que se estudie, se analice, porque los precios cambian, los costos, las inversiones, todo, ¿no? Y el estudio y las condiciones del mercado van cambiando. Entonces, por eso les digo que los cambios que van a hacer ustedes, pues no van a ser a precios de hoy ni situaciones actuales, ¿no? Es con base en un estudio que hay, para que veamos cómo repercuten algunos cambios que se realicen. Muy bien. Este estudio de mercados, entonces, tiene, como ya de pronto lo recuerdan con el que revisaron de los proyectos de la parte de los estudios del proyecto privado, si contenían o no contenían los estudios básicos, el que tomaron como referente, el proyecto piscícola, el proyecto de rehabilitación pulmonar, el del servicio, o el proyecto comercial de comercialización de productos de protección a higiene, ¿no? Entonces, esos proyectos tienen unas condiciones de cumplimiento en términos de las características básicas que se determinan para hacer el estudio de mercados, el estudio técnico y todo lo demás. Entonces, este estudio de mercados tiene lo básico de su análisis para poder al final establecer si eso no es viable el proyecto o factible. Bueno, entonces lo primero aquí para tener en consideración, bueno, aquí está una ficha técnica de lo que fue el tamaño, la ficha para la muestra que se iba a aplicar. Se tomó en consideración, para que tengamos aquí en cuenta, el número de viviendas en esos tres estratos, 4, 5 y 6, que salieron aquí 70.051 viviendas, fuente del DANE, en su época de estudio, 70.000 viviendas. Muy bien, primer elemento, para que lo recordemos, 70.051. Y aquí empiezan los resultados. Entonces, aquí se hizo el análisis de este estudio por cada uno de los estratos. Perfectamente se había podido solamente hacer un análisis conjunto. Hagan los resultados de las encuestas, tabule todos los resultados para los tres estratos que se hicieron. No, aquí se hizo un análisis con base en cada estrato, con el fin de mirar qué características presenta cada uno. No es lo mismo la demanda, el consumo, el costo, la aceptación de un estrato bajo a un estrato alto, o de un estrato 4 al 5 o al 6, ¿no? Entonces, con el fin como de detallarlo más. Muy bien. Obviamente aquí la distribución de la encuesta, aquí se hicieron 384 viviendas a encuestar, se hizo en proporción al número de viviendas o de personas, de familias en cada estrato, ¿no? No es que se tome las 384 y se divida entre 3 para aplicarle a cada estrato, no, eso no se hace de esa manera, ¿no? Se toma de manera proporcional. ¿Qué proporción de la población es de un estrato, de otro y de otro? Y con base en esa proporción se aplican en las cantidades de encuestas. Bueno, entonces aquí están los resultados de esas encuestas. Entonces aquí en esta página están los Profe, una resultados. pregunta. ¿Sí? En las 384 dice usted que sale digamos, de una proporción de cada uno de los estratos, pero para identificar, ¿cómo decirlo? Mejor dicho, esas 384 tengo que dividirlo entre 3 para hacer la muestra en cada uno de los estratos. Sí, Fernando, pero las 384 no salieron de cómo le dijera, de cuántas habían en cada estrato. Las 384 salen aquí con una formulita, con una fórmula del tamaño de la muestra, que está aquí la fórmula, vean, ahí está, que es el tamaño de la población, las 70.051, y por unos factores de aceptación, rechazo. Esto es un tamaño de muestra que se va a usar. Entonces, de esa población, ¿cuántas son las que se van a aplicar? Entonces, cada tamaño de muestra depende de un nivel de población, de un nivel de aceptación, de un margen de error, de unos parámetros estadísticos, principalmente un nivel de significancia, un error, tipo de muestreo, todo lo demás. Entonces, eso se aplica de manera técnica siempre en cada estudio y si se da una cantidad de muestras, dependiendo del tipo de muestreo que se vaya a utilizar. Cada muestreo tendrá un tipo de formulación y de aplicación diferente. Entonces, lo que me estoy refiriendo es que de las 70.000 familias se hicieron 384, según la aplicación del tamaño de muestra. Ese fue el resultado. Y de esas 384 se dividen en estrato 4, 5 y 6, de acuerdo con la proporción de cada estrato. Ok. Entonces, aquí están los resultados de cada uno de ellos.
Entonces aquí están los del estrato 4, aquí en la página 13 están los del estrato 5. Ya les digo qué es lo que nos interesa de todo esto. Aquí están los resultados y análisis del estrato 5 y aquí en la página 22 están los resultados del estrato 6. Resultados y análisis del estrato 6. Y luego en la página aquí 31 está el compilado de los 3 resultados. Acá. Resultados del total de las encuestas aplicadas a los estratos 4, 5 y 6. Pero anteriormente se hizo por cada uno como para mirar las características de cada uno de ellos. Bueno, a partir de esta página 31, entonces se utilizan los datos, la información para llevarla a esa proyección, para evaluar ese proyecto. Entonces, ¿qué datos son básicos? Aquí hay una información que se obtuvo, que se encuestó, que se aplicó, pero principalmente vamos a necesitar la siguiente información. Aquí lo primero que nos decía era qué conocimiento tiene sobre la existencia de fotografía y filmación aérea. Un 66% que dijeron que conocían, un 34% lo desconocen. Y aquí los servicios, bueno, más que los servicios que conoce, aquí en la gráfica 44 está los eventos que ya han contratado. Entonces, quienes conocen del servicio de fotografía y filmación aérea, entonces se les preguntó qué tipo de eventos ya conocen, contratan o han tenido experiencia. Entonces, aquí pueden ustedes observar cómo se analizó, se subdividió los servicios. Se dividieron los servicios, todos están en fotografía y o filmación por tipos de eventos. Entonces fue la primera característica. ¿Qué eventos vamos a evaluar o a considerar? Entonces, pues la persona que hace el proyecto, que determina el estudio, puede perfectamente tomar como referente el conocimiento que se tenga sobre el tema, obviamente, los expertos o las personas que conozcan de esa actividad para poder hacer ese análisis. Entonces aquí se definieron 5 eventos: familiar, deportivo, turístico, conciertos, culturales, académicos y políticos, en los cuales las personas o las familias pueden hacer o tomar el servicio de fotografía, de filmación o ambos. Entonces hay que dividirlos, cuántos del uno, cuántos de otro y cuántos de manera conjunta. Entonces aquí ya hay un primer resultado de esa encuesta. ¿Y este resultado de qué nos sirve? Este resultado nos va a servir para mirar de los eventos que se contratan, cuál tiene mayor aceptación y cuál no tiene tanta aceptación o menor. Entonces aquí podemos observar que, por ejemplo, el turístico tiene una frecuencia de 12 personas de las que contestaron que lo habían conocido o lo habían contratado como el de mayor aceptación. Y quizás el de menor, el evento cultural, y estos dos como en la misma proporción. Entonces, de acuerdo con esta tablita, este resultado de esta gráfica 44 eventos contratados, podemos establecer ya una primera participación porcentual. ¿Cuánto representan cada uno de ellos de manera porcentual? Pues, ¿qué se hace? Se divide la cantidad de respuestas que tenemos en cada uno de ellos sobre el total de respuestas. Aquí el total de respuestas son 58. La suma de todos estos nos dieron 58, entonces es dividir 7 en 58, 11 en 58, 12 en 58, etc. Y eso llevarlo a un porcentaje. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que el evento turístico, que es el de mayor participación, 12 de 58 en total, tiene una aceptación del 20,69%. Es una proporción que hay. Y el más bajito, el de 5, evento cultural, 5 respuestas con respecto a 58, tiene una participación de un poquito menos del 9, el 8,62%. Ok, entonces, primer elemento, ¿a qué le vamos a apuntar cuando hagamos el proyecto y cuando hagamos la evaluación? Que obviamente el turístico, que es el que tiene mayor participación, será el que le vayamos a hacer mayor proyección en cuanto a ingresos o ventas, o la estructura de costos para ese tipo de evento. ¿Ok? Primera condición. Muy bien. Luego aquí, en la página 35, tenemos si estaría interesado en adquirir los servicios de fotografía y filmación aérea. Entonces aquí se dieron 3 opciones.
En azul un definitivamente sí, en rojo un probablemente sí y en verde un probablemente no. ¿Qué se puede tomar cuando uno evalúa un proyecto? Uno podría tomar las dos opciones de definitivamente y probablemente sí, diría, porque aquí hay un mercado potencial entre estos dos. Pero ya queda como muy, más que a discreción, más como en términos de no asumir un riesgo alto, en decir, entonces apliquémosle a los resultados que tengamos de las personas que potencialmente van a usar el servicio, entonces que un 70%, la suma de los dos, el azul y el rojo, van a ser los clientes de este proyecto. Podría uno tomarlo así. Cuando se hizo la evaluación, yo le estaba dirigiendo este proyecto aquí a un estudiante en ingeniería industrial, le dije, hagamos solamente la evaluación con el 15%, con los que estamos seguros que van a tomar el servicio. Definitivamente sí están interesados en adquirir el servicio, 15%. Si el resultado de la evaluación, la viabilidad del proyecto es favorable con un 15%, pues mucho mejor va a ser con el total, ¿no es cierto? Sumándole los probablemente, o sea, con el 70%. Pero no al revés, no hacer la evaluación con 70% y que de pronto le dio favorable y que al hacerlo solo con el 15% no nos dé favorable. Entonces ahí hay un nivel de riesgo. Es decir, lo evaluamos entonces muy por encima de las posibilidades, aunque él probablemente diría uno sí, hay una posibilidad, pero ¿qué tan seguro es? Precisamente por ser una opción de decisión, no lo tenemos claro, ni seguro. Entonces por eso se tomó solamente el 15%. Eso quiere decir entonces que se va a tomar el 15% del total del mercado que teníamos, ¿no? De las 70.051 viviendas, el 15% estaría interesado en tomar el servicio, que ahorita vamos a ver dónde está ese dato. Profe, Vamos. qué pena una interrupción ahí. Usted nos dice que se debe tomar con el 15% y mirar la viabilidad. Digamos. Sí. Si digamos, si se toma solo con el 15%, que son los que estamos seguros que tomarían el servicio, pero no da una viabilidad, digamos, favorable. Entonces, correcto, Fernando. Entonces, en ese caso, ¿qué pensaría uno? Bueno, hagámoslo entonces con un porcentaje más alto, ¿no? Pero ya es un nivel de riesgo, para un proyecto que no nos da la certeza de que las personas que definitivamente sí quieren tomarlo, no nos da la viabilidad, entonces quiere decir que el proyecto requiere una capacidad mayor y la capacidad mayor va a requerir mayor inversión, mayor fuente de financiación, mayores estructuras de costos, es decir, está implícito otro estadio, otra forma de acceder al proyecto en condiciones totalmente diferentes. Ahí, en esos casos, entonces dice uno, listo, con el 15% no fue viable, entonces ¿con cuánto es viable? Pues ya hay una respuesta que ya ahorita la vamos a ver cuando analicemos las hojitas, que se llama el punto de equilibrio, cuánto es lo mínimo que debe vender para que no se gane ni se pierda. Entonces ahí ya tendríamos ese resultado. Entonces si uno ve que está muy lejano ese punto de equilibrio de lo que se consideró, diría uno, no, pues o tomo la decisión, aborto el proyecto, o tomo la decisión, lo voy a hacer con una capacidad mucho mayor. Pero vuelvo y repito, esa capacidad pues requiere más esfuerzo, más recursos y más de todo. Ya es decisión de que lo que me dice el estudio con respecto a la ejecución, ¿la hacemos o no la hacemos? Pero el estudio le marca una pauta. Ok. Entonces, ya tenemos un 15% de aceptación. Muy bien. Y más adelante aquí, en esta gráfica 47, aquí están los eventos a contratar ya por periodicidad. Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo esta respuesta, esta tablita que tienen ahí? Aquí nos está diciendo cada uno de los eventos que vimos allá, familiar, deportivo, turístico, concierto, cultural, académico y político, está distribuido según una frecuencia de uso, para saber con qué periodicidad se va a contratar. Porque uno no puede decir y cuántas veces lo usan o cuántas veces lo utilizan por año. Entonces, esta tablita con los colores nos está identificando primero la periodicidad: azul mensual, rojo trimestral, verde semestral, morado anual y un azul más clarito, otro tipo de periodicidad. ¿Y qué se hace con esta tabla? Entonces, para poder establecer cuál es la periodicidad de cada uno de esos eventos, por ejemplo, el turístico, que es el de mayor aceptación como lo que vimos ahorita, que tenía un 20% del total. Este turístico
Sobre un 100%, ¿cómo lo contratarían? Dice que un 12% de manera trimestral, que un 48% de manera semestral, un 38% anual y 2% en otra modalidad. ¿Y con esto qué se hace? Pues se saca la periodicidad de uso. ¿Y cómo sacamos la periodicidad de uso? Entonces vamos multiplicando los porcentajes dentro de cada uno de estos rangos por el equivalente en cada uno de los periodos a un año. Entonces, si es mensual, el resultado del porcentaje por 12. Si es trimestral, el resultado del porcentaje por 4. Si es semestral, el resultado del porcentaje por 2. Si es anual, por 1. Y si es otro, que se supone mayor a un año, por 0,5, más de un año. Entonces, todo se lleva como a un equivalente anual. Entonces, así se hizo. Esto ya está calculado, ya está hecho. Simplemente les estoy explicando cómo los resultados de una encuesta nos favorecen para poder tomar decisiones y cómo se tabulan y se analizan esos resultados. ¿Y qué se pidió? ¿Para qué se pidió esto? Con ese fin. Para no simplemente decir, ya sabemos que el que más van a usar es turístico, pero ¿cuántas veces? ¿Lo sabe? No, pues, no, entonces le toca que averigüe y pregunte cómo va a ser esa periodicidad de uso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el turístico sería 12%, como está en rojo, trimestral, por 4, da 0,48. 48%, que es el verde, semestral, que son 2 semestres por año, daría 0,96. Y 38% por 1, que es el año, daría 0,38, ¿no es cierto? Y 2% por 0,5. La suma de eso en el turístico nos está dando 1,82 veces. Entonces dice, este evento se contrataría 1,82 veces en el año. Pues ahí ya se hace la aproximación a 2, ¿no? Para no dejar decimales. Y así por el estilo. Ya por ejemplo un deportivo, 33% es mensual, la mayor aceptación, por 12, 14% por 4 trimestral, 12% por 2 semestral, 29% por 1 anual y 12% por 0,5 más de un año. Se suma y ese le da la periodicidad, cada cuánto tiempo le está contratando. Entonces, por ejemplo, aquí para que ustedes tengan aquí el resultado, que ya está por ahí más adelante, el familiar da una periodicidad de 1,965 veces en el año. El deportivo es el que más periodicidad tiene, porque la mayor contratación es mensual, entonces va a dar como más seguido, ¿no? Más, contratarlo más seguido en términos periódicos por un año. Da 5,11 veces en el año. El cultural da 3,89 veces, el de conciertos da 2,14 veces y el turístico, que ya lo vimos, nos daba 1,82 veces por año. ¿Para qué? Para que ahorita lo apliquemos entonces esas periodicidades en función de lo que se va a necesitar. Muy bien. Luego aquí en otra gráfica, en esta, el servicio contratado, con esta gráfica entonces tenemos ya si se contrata solo fotografía, solo filmación o los dos. ¿Cuánto se contrata de cada uno? Entonces aquí se les preguntó para los mismos eventos, familiar, deportivo, turístico, qué porcentaje son de contratación o cómo se contrata si es solo un servicio, solo fotografía, solo el otro servicio, filmación en color rojo, o los dos en color verde, fotografía y filmación. Y esto nos dio un porcentaje, obviamente aquí hay un 100% en cada uno de ellos, cada uno de los eventos tiene una respuesta del 100%. Al final, ¿qué se hace? Que con los resultados de cada color se suman los resultados porcentuales de cada color y se dividen entre el total. Entonces, se suman los verdes de cada uno de los eventos, da una suma, un porcentaje, y ese resultado, aquí lo tengo sumado, pero bueno, no lo tengo, bueno, estaría 57%, más 60, más 82, más 50, más 67, y más 2 veces 50, y se divide entre el total. ¿Cuántas veces son? Son 7 eventos y cada uno de 100%, entonces dividido entre 700. Y eso da una participación. ¿Cuánto se contrata entonces de fotografía y filmación? Aquí está, da 416 esta suma. 416 dividido entre los totales, 700, quiere decir que de fotografía y filmación están un 59%. De solo filmación, que es el color rojo dio la suma 124
y 124 en 700 da 17,71%, y el azul, que es solo fotografía, la suma dio 161 dividido en los mismos 700 da el 23. Entonces un 23% se va a contratar en solo fotografía, un 10 y casi 18% en solo filmación, y el restante 59% en los dos, fotografía y filmación. Ok. Y todo esto al final entonces confluye en que aquí en esta tablita, ya aquí está el resultado, aquí en esta tablita, tenemos que la población de contratación son 10.500. ¿De dónde surgen los 10.500? De los 70.000 que dijimos de las viviendas, 70.051, a las que le aplicamos el 15% de definitivamente sí. A las 70.000 viviendas, que es el censo, que es la población, el resultado de la encuesta nos dijo que de las que se encuestaron, 384, solo el 15% aceptarían definitivamente el proyecto. Entonces tomamos el 15 de ese 70.000 y da 10.500. ¿Y cómo se distribuyen esos 10.500 de una población potencial para cada tipo de evento? Entonces cada tipo de evento, como lo vimos en la gráfica aquí 47, cuando hicimos la participación, esta, ¿cuánto se contrata aquí? 7 de 58, 11 de 58, entonces esto nos dio la participación, ¿no? Cada evento familiar deportivo, entonces 7 de 58, 12 de 58, etcétera. Entonces esa participación es la que se le fue aplicando a cada uno de estos valores. Entonces, por ejemplo, como dijimos que 7 de 58 daba el 12%, el 12 de 58 turístico nos daba el 20%, entonces quiere decir que aquí se les aplicó esos porcentajes. Aquí en esta tabla. Ahí está el 12, por ejemplo, el 12 del familiar y el 7 de 58 que nos daba el 8%, el 9, el cultural, el más bajito, y el turístico con el más alto que era el 20,69, aquí se aproximó al 21. Estos son los porcentajes de esa tablita, que cuánto era la aceptación de cada uno de los eventos. Entonces, sobre un 100%, ¿cómo se distribuyen las 10.500 familias o viviendas, o bueno, la población potencial para aceptar cada uno de los eventos? Muy bien. Y ya con estos datos, ya tenemos entonces aquí una tabulación. ¿Cuántos son los eventos de cada uno de los servicios que se van a prestar? Luego entonces pasamos aquí a la tablita esta final, acá. Esta tablita, la tabla número 2 del mercado potencial, donde entonces aquí ya tenemos los resultados divididos para cada uno de los eventos y por tipo de servicios, por cada evento y por cada uno de los servicios. ¿Y cómo se logra esta tablita? Entonces, primero tenemos que en el evento deportivo, por ejemplo, aquí en el evento deportivo, aquí según la participación que teníamos, ahora se me metió esta cosa aquí, permítame. Ya. En el evento deportivo teníamos 1995 aquí, que fueron los 10.500, que le aplicamos el 19, que es la representación que había de cuál era el nivel de aceptación de cada evento sobre el total. 19%, el 19% de 10.500 dieron 1.995 servicios para el evento deportivo. A esos 1.995 se le aplicó con qué periodicidad se contrata. Se contrata con una periodicidad de 5,11 veces, que la periodicidad la sacamos allá con los colores de cada uno de los rangos que se dieron, mensual, trimestral, semestral, anual u otro. Entonces, esas 1.995 multiplicado por 5,11 veces que se contrata el deportivo da este valor, 10.194. Y así sucesivamente cada uno de ellos. Entonces, según el resultado que nos dio de participación, se multiplicó por la periodicidad en el año para saber cuántos servicios en el año entonces tenemos de mercado potencial. Tenemos un mercado potencial de tantos servicios y no todos multiplicados por la misma periodicidad, unos con más periodicidad que otros. El mayor aquí fue el deportivo porque, como ya dijimos, era el de mayor
frecuencia de uso, 5,11 veces en el año. Entonces da por los 1995, que era el porcentaje que tenía sobre las 10.000 potenciales clientes que lo iban a usar, entonces nos genera una cantidad de servicios mayor. Y el menor aquí, el evento político con 1.612. También porque tiene una participación pequeña y la periodicidad no es tan seguida, no es tan cotidiana, ¿no? Tan concurrente. Listo, entonces aquí ya tenemos una cantidad de servicios potenciales en un año. Entonces potencialmente se van a prestar eventos familiares, deportivos, etcétera, en una cantidad. Y luego hay que distribuir entonces esa cantidad, cuántos de los dos servicios, fotografía y filmación, cuántos de solo fotografía y cuántos de solo filmación. ¿Y de dónde sacamos estos datos? También de la tabla que vimos, que era la participación que se tenía sobre un total, ¿no? ¿Cuántos eran de fotografía, cuántos de filmación? Veámoslo aquí en la tabla que mostramos. Aquí en la tabla esta. Solo fotografía, solo filmación, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está 57, 14 y 29 para el familiar. 57 el verde, fotografía y filmación. 14 el rojo, solo filmación. Y 29 el azul, solo fotografía. Entonces, el evento familiar estaba distribuido 57, 14, 29. Que vienen aquí esos porcentajes. 57, aquí están. 57, 14, 29. Aquí se trasladaron los datos de esa tabla. Y entonces con esto, ya entonces sabiendo cuántos eventos se contratan en el año, por año, de cada uno de ellos, y los porcentajes de participación, si es combinado o si es solo, se multiplica el porcentaje correspondiente por la cantidad. Y esto nos daría un mercado potencial. Entonces aquí tenemos ya un mercado potencial para fotografía y filmación, para solo fotografía y para solo filmación por cada uno de los eventos, familiar, deportivo, etcétera, para los 7 eventos. Entonces esto, como ya está tabulado y ya está hecho, para mostrarles cómo a partir de un estudio de mercados que consideraría uno como sencillo o a veces enredado, de pronto según cómo lo vea uno, ¿no? Y qué le voy a analizar a eso y qué información voy a obtener. Y pueden darse cuenta todos los datos y la información que se logró tabular y obtener de ese estudio de mercados. Y ya con eso, entonces ahí se concluyó el estudio de mercados. Listo, entonces ahí ya tenemos una primera base. ¿Cómo fue el estudio de mercados? ¿Cómo está distribuido? Etcétera. ¿Ok? Tienen los datos ahí ustedes de ese estudio. Sonia, ¿me cierra por favor el micrófono o quiere comentar algo? Sonia, gracias. Listo. Ahora vamos al otro estudio, el estudio técnico. En el estudio técnico, entonces lo importante pues es mirar las 3 capacidades que ya comentamos en una oportunidad anterior. Capacidad diseñada, capacidad instalada y capacidad utilizada. Entonces, este es un elemento que va a jugar contra lo que nos contrastó el mercado. El mercado nos está diciendo, hay esta demanda, potencialmente existe esta posibilidad. Estos son los resultados que nos arroja el estudio, la investigación, del trabajo de campo que se hizo con las familias. Ahora miremos la parte la parte técnica, cómo va a operar, cómo va a funcionar. Entonces, en las 3 capacidades vamos a tener primero pues la capacidad diseñada. La capacidad diseñada se define con base, como esto está definido en número de horas por mes, cuántas horas vamos a utilizar o a trabajar. En este caso, el proyecto pues está considerando 30 horas diseñadas. Si estuviéramos trabajando corrido, día 30 horas, 3 turnos, esa es la diseñada, o sea, 24 horas por 3 turnos y con 3 personas. ¿Por qué con 3 personas? Ahorita vamos a ir a la plantilla y vamos a mirar dónde están esas 3 personas contratadas y para qué nos sirven. Entonces, a multiplicar esos 30 días por 24 por 3 operarios, eso nos da 2.160 horas. Y esas 2.160 horas hay que distribuirlas entonces, ¿cómo se diseña la capacidad para fotografía y filmación, para solo fotografía y para solo filmación? Entonces, las 2.160 horas se distribuyen de acuerdo con la participación que nos dio el estudio de mercados. ¿Cuál participación? Estos colores verde, rojo y azul, esta tabla.
acá. Lo que les comentaba, sumar los verdes, sumar los rojos, sumar los azules. ¿Y qué es sumar los verdes? Fotografía y filmación, rojos, solo filmación, azules, solo fotografía. ¿Qué porcentaje representan los servicios? Sin importar el evento, los servicios en total. ¿De cuál se contrata más? Entonces aquí vemos que pues obviamente el color verde es el que tiene mayor aceptación en todos. Al sumarlo y hacerle una proporción, cuánto representa ese color verde del total del resultado, pues da una proporción mayor. El color verde está generando el 59%, que es fotografía y filmación, más de la mitad. El solo filmación, que es el color rojo, está representando el 17% y el azul está representando el 23%. Entonces el 23, el 17 y el 59. Entonces en esa proporción se le va a aplicar aquí a la capacidad diseñada. De las 2.160 horas, 30 días al mes, repito, 24 horas día, 3 operarios, 2.160, el 59.43 se va a ir para fotografía y filmación y el 59.43 de 2.160 representa estas 1.284 horas. Para solo fotografía se va a ir para solo fotografía el 23%. Entonces 2.160 horas por el 23% generó para solo fotografía 497. Y el restante va en filmación, el 17.71 de 2.160 horas que se disponen va a ser una capacidad para solo filmación. Y con estas capacidades diseñadas para cada tipo de servicios, conjuntos o por aparte, se revisa cuánto tiempo se necesita. Pues se hizo el estudio, el análisis de tiempos y de todo en movimientos, cuánto tiempo fue el que se necesita para prestar el servicio conjunto, para prestar el servicio individual de uno o el individual del otro. Entonces, por tiempo de producción, de elaboración del servicio, 11,22 horas por cada servicio, 10,04 horas por cada servicio, 8,64 horas por cada servicio. Entonces, como ya tenemos las horas destinadas a cada uno de ellos y cuánto tiempo por unidad, pues dividimos esas horas en total por mes sobre el tiempo para un producto para poder establecer cuántos servicios se pueden prestar. Entonces, aquí nos dice que en capacidad diseñada. Sí, Profe, una sí, María pregunta. Fernanda. Esas horas para el diseño de un producto, para la producción, ¿es un valor que nos dan o cómo se calcula? El diseño ya se lo dije, María Fernanda, es 30 días al mes, 24 horas diarias y 3 personas para el Ok, proyecto. gracias. Y cada Gracias. proyecto tendrá, ¿no? De acuerdo, este se definió en horas. Otros proyectos será en capacidad según la utilización de un equipo, de una máquina, de una bodega, de unas instalaciones, de una área, según el tipo de proyecto, ¿no? Aquí pues horas de diseño por mes, cuántas horas podemos utilizar para las personas que estamos empleando. Entonces diseñada, vuelvo y repito, en 3 turnos, como si la empresa estuviese a full. 3 turnos al día, 30 días al mes y las 3 personas produciendo. ¿Cuántas horas disponen? Que pues obviamente llegar allá pues sería el de mayor rango, ¿no? El de mayor aproximación, por eso se llama diseñada. Listo, entonces aquí nos generó cuántas unidades se van a elaborar o a producir en fotografía y filmación. Diseñada 114, solo fotografía 50 y solo filmación 44, de acuerdo con esas horas y el tiempo por cada servicio. Pero También existe. Sí. Discúlpeme, digamos, cuando vamos a hacer, digamos, presupuestos en obra, nosotros calculamos son 8 horas al día y por los días que trabaja el obrero. En este caso, estamos asumiendo que las personas trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana. A ver, ¿cómo es que es? ¿Hibay? ¿Cómo es Hibay? ¿Hibian? ¿Tu nombre? Hibian, ok, Hibian, gracias. Hibian, sí, estoy hablando de la capacidad diseñada, Hibian. Más adelante viene la instalada y luego viene la utilizada. Te recuerdo que siempre son 3 tipos de capacidad. La diseñada es el máximo, a full, a tope, al máximo de producción, al máximo del servicio, ¿ok? Por eso estamos hablando de 24 horas, 30 días, lo máximo. Pero más adelante viene, ahí estábamos mirando la diseñada, ahora viene la instalada. La instalada se hace con 30 días al mes, 8 horas diarias y los 3 operarios. 30, instalada.
y la utilizada ya en el tiempo en que se vaya a funcionar, lo que me está diciendo. La utilizada ya está con 24 días al mes, 8 horas diarias y las 3 personas. Entonces simplemente es para diferenciar las unas de las otras, ¿ok? No es que nos estemos ciñendo siempre a la diseñada, por eso estamos hablando diseñada, o sea, hasta dónde podría llegar, cuál sería el máximo cantidad de servicios que iría a prestar, poderlo establecer. Lo máximo que podríamos ofrecer o prestar en servicios son tantas. Si estuviésemos a full, 3 turnos y todo lo demás. Pero como así no se va a funcionar es con una utilización. Y la utilización la vamos a hacer con 24 días, no con 30. Esta es la instalada con 30, 8 horas y 3 personas. Y la utilizada se hizo con 24 días al mes, 8 horas diarias y 3 personas. Esta es pues obviamente la que ya se va a considerar en el estudio, cuánto se va a utilizar. Muy bien, entonces aquí ya la utilización, lo mismo, se hizo exactamente el mismo proceso para los 3. Simplemente cambiamos el tipo de intensidad horaria y el número de días que se vayan a aplicar en cada una de las 3 capacidades. Y de cada una de ellas ya nos definieron aquí entonces cuánto es lo máximo que podemos llegar a utilizar. Para el proyecto, ¿qué se hace? ¿Qué se evalúa? Se va a tomar como referente el de capacidad instalada. La utilizada fue la que aquí el muchacho, cuando se hizo la evaluación, se elaboró, se definieron estas cantidades. Pero uno puede llegar como un máximo, no a la diseñada, no, eso sí. Ese ya sería pues que le vaya supremamente bien al proyecto y necesite utilizar esas horas en 3 turnos y todo lo demás. Se toma entonces como referente la capacidad instalada, que es la que nos va a definir si la utilizada, es decir, la que vamos a proyectar, la que vamos a estimar cuántos servicios vamos a vender, qué porcentaje representa de esta instalación. La instalación es, podemos llegar en un solo turno, trabajándole las 30 días al mes, a producir cuántas, bien sea que sean 30 o las 24, simplemente por horas extras o por tiempo adicional, para llegar a completar una cantidad que el mercado lo exija o lo requiera, o sea conveniente poder llegar a vender esas cantidades de servicios. Entonces la instalada nos está hablando de 38 unidades al mes de fotografía y filmación, 17 servicios de solo fotografía y 15 servicios de solo filmación. ¿Esto con qué fin? Entonces, con el fin de poder establecer cuando vayamos a mirar la proyección hasta dónde podemos llegar, que no nos pasemos de una cantidad que tenemos aquí de instalación. La utilizada es la que ya ustedes van a definir ahorita en la proyección. ¿Cuánto van a tratar de vender que cumpla con unos parámetros de instalación, ¿ok? No de diseño, de instalación. Entonces, ya este es el estudio de mercados y ahí ya generó la respuesta. Aquí al final se establecieron, según esa capacidad utilizada, cuántos eran los servicios que iba a prestar. Esto fue lo que planteó la persona que hizo la evaluación, porque él dijo, bueno, entonces ya sabiendo cuánto es lo máximo que puedo tener de fotografía y filmación y de cada uno, y según las participaciones de cada uno de los tipos de eventos, entonces, ¿qué proporción o qué porcentaje le aplicamos? Ya vimos en el estudio de mercados que esto no se saca sin ningún referente, esto tiene su base, de donde sacamos que sean estas cantidades de eventos familiares para cada uno. Hay un estudio de mercados que nos dijo cómo era la proporción y se lo aplicamos aquí a esta capacidad utilizada. Bueno, y entonces aquí él definió qué cantidad de eventos iba a utilizar o a vender por cada uno de ellos. Entonces, con estos 2 estudios, con la información que hay ahí, del estudio técnico y del estudio de mercados, entonces ahora nos vamos a ir aquí al proyecto, aquí a la página del estudio, y aquí bajamos, aquí tienen ustedes, acá, aquí en la página, ok. Aquí en la página el contenido, en el formato 3, módulo 3, y en el módulo 3 estamos en la mesa de trabajo de estimación de ingresos, costos y gastos, esa es la mesa de trabajo, y aquí tienen la plantilla, esta plantilla, que es la que ustedes van a usar, con base en lo que acabamos de ver. Entonces, tener como referente la información, ahí está la información. Entonces, abren esta plantilla, que yo la tengo aquí abierta, es una hojita en Excel, y les muestra esto que tenemos aquí. Entonces vamos a mirar aquí qué es lo que se tiene que hacer. Entonces en esta plantilla, en Excel, ya están los resultados de ese proyecto de fotografía y filmación.
Aquí están todos los resultados ya con la evaluación, ya está todo formulado, entonces simplemente aquí, permítame volver a... Ok, eso, listo. Esto tiene aquí unas pestañas, unas hojas en la parte inferior. Voy a devolverme a la del inicio. Aquí la de número de productos. Estas hojas, esta proyección que está aquí, la ven en unos colores. Lo que está en color amarillo es donde se puede escribir o donde se puede hacer alguna operación o diligenciar, que se puede cambiar. Lo que no está en color amarillo está protegido, pues lo dejé protegido para que no se les dañe, porque esto tiene fórmulas, ¿no? Cada una de estas celditas donde ustedes no pueden acceder, ve, ahí tiene fórmula, tiene fórmulas, entonces que de pronto no se les dañen ahí las fórmulas que están. Pero bueno, entonces aquí ¿qué hay? Esta es la proyección donde vamos a mirar entonces las pestañas que incluyen cada uno de esos resultados que se utilizaron con base en los estudios. Entonces en la primera hoja, en esta hoja, está la de número de productos, es decir, los servicios que vamos a prestar. Entonces aquí están los 7 tipos de eventos, ahí están los 7 tipos de eventos, pero distribuidos cada evento en los 3 tipos de servicios. Fotografía y filmación conjunto, solo fotografía y solo filmación, este es familiar. Y así por el estilo. Político, el evento político, fotografía y filmación, evento político, solo fotografía, evento político, solo filmación. Entonces aquí hay un resultado, tenemos aquí entonces 21 diferentes unidades de servicios que se vayan a prestar, 21. Teníamos 7 eventos y cada uno tiene 3 opciones, o lo contratan los dos o contratan uno solo, o de fotografía o uno solo de filmación, ¿ok? Y aquí ya se hizo una distribución de acuerdo con lo que planteamos y revisamos ahí en el estudio. Entonces se dijo que para el primer año, ¿cuántos eventos se iban a vender? ¿Qué es lo importante aquí? Que ustedes pueden hacerle aquí a estos cambios. Entonces ustedes estas cantidades las pueden modificar. Ya les digo la restricción. Lo primero, tener en cuenta que hay eventos que dice aquí, por ejemplo, evento deportivo de fotografía, 0. Evento turístico de filmación, 0. ¿Por qué? Pues porque en el estudio de mercados nos está diciendo que ni turístico, mira aquí está, evento turístico, solo tiene color verde y color azul. Y el color verde es fotografía y filmación y el azul es solo fotografía, no tiene el color rojo. Entonces quiere decir que el color rojo, que no está aquí presente en el turístico, pues no sería parte del mercado. Y uno viene aquí y revisa turístico filmación, está en 0, correcto. O deportivo fotografía, evento deportivo solo fotografía, está en 0. ¿Por qué? Pues porque en el estudio de mercados, cuando miramos aquí el evento deportivo, solo tenía los dos. Solo tenía el color verde, que es fotografía y filmación, y el color rojo, que es solo filmación. No tenía el color azul, solo fotografía. Quiere decir que solo fotografía no se contrata o no tiene aceptación. El mercado no demostró que no era aceptado. Entonces, evento deportivo, solo fotografía, está en 0. Entonces, cuando ustedes hacen la presentación de qué cantidades vamos a utilizar y todo, vean cómo tenemos los referentes, qué resultados nos dio. Ahora, ¿qué cantidades se distribuyen? Pues aquí las cantidades obviamente van a estar sabiendo que la de mayor fue la deportivo y fotografía, y la más bajita quizás fue la de político, solo filmación. Eso ya las tablas que vimos nos dijeron cuáles eran unas más altas, cuáles eran las más bajitas. Incluso aquí, por ejemplo, puede uno sacar la proporción de acuerdo con esta distribución que tenemos aquí en el estudio de mercados, en esta tabla final. Aquí nos dijo la tablita esta, cuánto estábamos distribuyendo para cada uno de los eventos. Vean, ¿no es cierto? De los dos, fotografía y filmación, se ve uno que es el de mayor resultado, le sigue solo filmación, intermedio solo filmación y como más bajito solo fotografía. Y ahora de todos estos, ¿cuál fue el de mayor aceptación entre todos? Entonces ve uno que el deportivo, 6.000 resultados del total, ese es el más alto. ¿Y cuál fue aquí el más bajito? Pues el político, solo filmación. Entonces tiene coherencia lo que nos mostró el estudio de mercados, ¿no es cierto?, con lo que se aplica aquí en cantidades. Y estas cantidades uno perfectamente podría empezar a decir, no 30 sino 28, no 25 sino 30. Bueno, algo que
pero que tenga uno sustento de dónde sacó, por qué lo modificó, cuál fue el cambio que usted le aplicó. ¿En qué consiste entonces el trabajo que ustedes van a hacer? Que ustedes pueden modificarle aquí las cantidades, pero teniendo en cuenta que al final, si sumamos las cantidades del quinto año, ya les digo que son estos porcentajes, estamos hablando solamente, perdón, de los servicios por año, que al final en el quinto año, cuando le hagamos aquí la suma de todos los servicios que se prestan en el quinto año, aquí nos está sumando 679 servicios, la suma. Vamos a utilizar entonces, según la capacidad instalada, que son 720 horas al mes, ya como lo vimos, la capacidad instalada según el estudio técnico, aquí lo vamos a mirar, aquí está, según el estudio técnico, ¿dónde está el estudio técnico? Acá. La capacidad instalada según el estudio técnico nos está diciendo que servicio de fotografía y filmación, 38 servicios al mes. Servicio de solo fotografía, 17 al mes. Esta es otra forma de uno hacer la distribución, que cuando yo llegue a definir las cantidades que vamos a vender de servicios en el año, pues como si estos son 38 en un mes, lo multiplico por 12, entonces cuando sumen los de fotografía y filmación, no me pase de esas cantidades equivalentes a un año, porque eso fue lo que se instaló, este es lo que estamos utilizando en instalación. Y ya la distribución depende del mercado. Entonces una cosa es la parte del servicio, cómo se obtiene, cómo se procesa, cómo se elabora y se presta el servicio, y la otra es qué demanda el mercado. Entonces aquí hay un tema técnico y en el otro hay un estudio de demanda, de aceptación. Entonces van de la mano en términos de que el uno limita lo máximo que podemos llegar a prestar, a ofrecer, a producir. El servicio se produce, hay que producir un servicio, y el otro es cómo se distribuye ese servicio y según el mercado. Entonces aquí nos está diciendo lo máximo que podemos llegar a tener de cada uno de ellos. 38 unidades de fotografía y filmación, 17 servicios de solo fotografía y 15 servicios de solo filmación. Si sumamos esos tres valores, eso da 70 servicios al mes. Y 70 por 12 daría 840 servicios al mes. Aquí al final estamos utilizando 679, la suma que está proyectando acá. Entonces, ustedes pueden cambiarle aquí las variables y siempre que cambiemos algo, vuelvo y repito, primero sustentado en el mercado y en lo técnico. Y segundo, ¿por qué lo cambiaron? ¿Por qué decidieron entonces decir, vamos a cambiarle que vendamos de pronto, no sé, 50 de fotografía y filmación y quitémosle a otro? Entonces tiene un sustento, sí, porque el mercado demuestra más aceptación, lo que sea. Pero que al final el resultado, entonces escribámoslo aquí como la condición, es la suma de los servicios, de la cantidad de servicios. Por año en el quinto periodo, porque es el último, se supone que es donde está la mayor participación. El quinto periodo no supere el 85% de la capacidad instalada. Ya les digo, María Fernanda, los porcentajes ya les digo dónde los sacamos. Estamos definiendo las pautas para saber cuál es lo máximo. Entonces el 85% de la capacidad instalada, y la capacidad instalada está pues, como les dije, por la cantidad de servicios, capacidad instalada, está en el estudio técnico, instalada de servicios, que es igual a 38 más 17 más 15, esa suma da 70 servicios por año, por mes, perdón, y eso multiplicado por 12 meses nos está generando 840 servicios por año. Quiere decir que el 85% de los 840 servicios por año
nos están generando 714 servicios por año como máxima utilización. ¿Ok? Esa es la limitante. Entonces, que en ninguno de... Les escribí que en el quinto, ¿por qué razón? Pues porque aquí arranca uno el primer año siempre con una capacidad bajita de utilización, un mercado hasta ahora en conocimiento, ¿no es cierto?, en expansión, y en la medida en que se va generando el conocimiento, la aceptación, pues va teniendo un crecimiento. Estos son los porcentajes. Estos porcentajes que están aquí, dice porcentaje de incremento. También ustedes los pueden modificar. ¿En qué sentido? Estos porcentajes no tienen absolutamente nada que ver con aumento de precios, que uno dice primer año, segundo año, no. Estos no son precios, porque aquí no estamos hablando de ningún valor en precios. Estamos hablando de cantidades de servicios. Cuántos servicios voy a vender o vamos a vender de cada uno de los eventos y según el servicio que se vaya a ofertar. Entonces, estos porcentajes, en términos de un proyecto, cuando uno estima, proyecta cantidades, no valores, ¿ok? No confundamos que estamos vendiendo aquí pesos, aquí todavía no están los pesos de venta, estamos definiendo qué cantidad de servicios vamos a vender. Las cantidades de un año a otro, de un periodo a otro, no tienen un incremento igual obviamente al de la inflación, no tiene absolutamente nada que ver. La tasa de inflación, el aumento de precios va por un lado y las cantidades van aumentando por otro. Normalmente uno encuentra a veces, por ejemplo, empresas que sus ventas de un año a otro dicen, uy, sí, aumentó las ventas, pero ese aumento en ventas son puro aumento de inflación, aumento de precios. Y les pregunta a uno, ¿y qué cantidades vendía y cuántas vende ahora? De pronto vende menos cantidades o vende las mismas, pero las ventas aumentaron. ¿Por qué aumentaron las ventas? Porque pues obvio el precio aumentó de un año a otro y ya con eso aumentó los ingresos. Aquí no nos estamos refiriendo al precio, estamos refiriendo a las unidades. Y el aumento en cantidades es estilo que aquí se proyectó con 4% en el segundo año, con 3% en el tercero, con 2% en el cuarto y con 1% en el quinto. Y a cada uno se le aplicó el mismo porcentaje a todos los eventos y tipos de servicios. Ustedes pueden establecer otra forma, es decir, por ejemplo, los que son fotografía y filmación en todos los vamos a aumentar en un porcentaje de tanto y todos los años igual o todos los años diferente. Y esos porcentajes tienen una base que se puede usar o que se utiliza en las proyecciones, que es el Producto Interno Bruto. Entonces, en la página del DANE, el Producto Interno Bruto a precios constantes y en términos porcentuales pues nos da una idea de cómo se está comportando un sector, una actividad, que es el crecimiento que tenga ese sector o esa actividad, no en pesos, en unidades, en cantidades. El PIB es eso. El PIB de un país es cuánto está creciendo la economía de un país. Y ustedes recuerdan, si lo han visto y lo sabemos, quienes hayan mirado temas de Producto Interno Bruto, la economía en Colombia 1, 2, 3%. O sea, quiere decir que de un año a otro no hay un crecimiento exagerado. Las ventas en términos de cantidades de una compañía no crecen al 15 y al 20%, ¿no? Crecen porcentualmente pequeño. Ojalá crezcan, por lo menos que se mantenga, que vendan lo mismo, la misma cantidad, me estoy refiriendo, no los mismos pesos, ¿ok? Por ejemplo, aquí en la universidad, pues que hayan más cantidad de estudiantes. Ese es cuánto está aumentando. Estos 4, 3 es cantidad de estudiantes. Si fuera acá, aquí es cantidad de servicios. ¿Cuántos vamos a vender de más? ¿Qué se hizo aquí? ¿Por qué se hizo así de esta manera como descendente? 4, 3, 2 y 1. Pensando en que al comienzo, es decir, si empiezo al revés, pensaría uno, ¿no? Si empiezo a aumentarlo el 2, luego el 3, el 4, luego el 5, o sea, cada vez mayor, pues cada vez es más exigente, porque sobre el resultado anterior, entonces exigirle cada vez más a la empresa es más complicado. Aquí es exigirle al comienzo, pues tener una aceptación inicial y cada vez después entonces ya como que se va neutralizando, va teniendo, digamos, ya el parámetro fundamental o básico de permanencia en el mercado. Incluso uno puede llegar a decir, en la proyección evaluemos lo que en el quinto año no aumente, déjelo en cero. Decir, escribirle cero no quiere decir que le vaya a quedar algo mal, ¿no? Voy a hacerles aquí el ensayo. Por ejemplo, vamos a cambiarle aquí a cero. Cero.
Ahí está, hay cambio de todo. Todo en cero significa que va a vender las mismas cantidades del año anterior. 33, 27, 9, 109, las mismas cantidades. No estoy aumentando las cantidades. ¿Y esto es malo o es bueno? No. Esto es una forma de evaluar el proyecto. ¿Qué le pasaría si el proyecto no aumenta cantidades en un quinto año, en un cuarto año, etcétera? Entonces, estas son decisiones que yo quiero que ustedes empiecen a revisar, a analizar, y el objetivo final, que en el quinto año o en cualquiera de los años no se les pase aquí de 714 servicios. Simplemente que tengan ese cuidado, que no se le, cuando hagan la suma, no se pase de los 714, que sería el 85% de utilización de la capacidad instalada. ¿Por qué les doy ese dato del 85? Porque nunca una empresa va a llegar a utilizar, y menos en una proyección, un 90, un 100% del total de la capacidad. Entonces, cuando uno evalúa un proyecto, incluso el 85 está un poco alto, ¿sí? Entonces, por lo pronto es hacerlo, vamos a dejarlo con el 85. Aquí estamos utilizando, ¿cuántas dijimos? Aquí si sumamos esto nos está dando 679. Y 679 sobre 840 es casi el 80%. Aquí están utilizando un 80% de la capacidad. Vamos a dejarlo un poquito más alto, que ustedes puedan llegar hasta el 85. Si lo quieren dejar, no se necesita que llegue exactamente al 85. No, pero menos, ¿ok? Entonces no se pongan a cuadrar a ver cómo nos da el 85 subiéndole aquí, bajándole acá, no. Entonces, el único objetivo de esto, lo que quiero que revisemos y que ustedes analicen es qué pasa si le cambiamos aquí variables de incremento o, como les digo, en cantidades de los servicios. Eso cómo repercute en toda la proyección. Aquí no lo hemos visto hasta ahora. Estamos cambiando aquí unas cantidades en la primera hoja, pero como esto todo está amarrado, al final entonces le va a resultar un proyecto demasiado bueno, que tampoco es, ya les digo por qué no es bueno mostrarlo de esa manera, que sea aceptado, que sea más realista, o que definitivamente en esas condiciones no iría a funcionar. Eso es lo que uno hace, esto es una sensibilidad. Aquí no hay una verdad única, ni cierta, ni revelada. Aquí no es que lo que yo escribí aquí esto es lo correcto, no, cualquiera desde que tenga el argumento puede decir, cambiamos aquí estas cantidades porque vimos que en el estudio de mercado, listo, hay un sustento. Ustedes lo demuestran, lo escriben y eso está bien, eso es válido. ¿Ok? Eso es lo que tratamos aquí. Yo tengo una pregunta. Digamos, Sí. acá, cuando tengamos en cuenta, digamos, ese incremento, que pues sí es el mínimo, ¿no debemos tener en cuenta también la capacidad diseñada? Porque de ese nunca nos vamos a poder pasar. No, pero eso sí no vamos a llegar porque estamos hablando la diseñada, sí, María Fernanda, pero la diseñada está con 3 turnos de trabajo. Aquí estamos solamente con un turno en cualquiera de las dos. Ah, ok. Pero no, porque es que los 840 que les estoy dando como máximo, María Fernanda, las 840 es para un solo turno. Entonces, pretender que se vaya a pasar de la diseñada, no, tendría que ser 3 veces eso. Y aquí no lo vamos a tener, porque aquí estamos partiendo de un solo turno. ¿Ok? Entonces, no, ahí no nos preocupemos por eso lo hacemos con la instalada. Bueno, en las siguientes hojas, vamos a mirar aquí la siguiente, cómo vamos de tiempo. Si se nos llega a cortar, tenemos ahí el otro enlace, ¿no? Ya está abierto. Ya estamos como repasando ahora sí lo que vamos a trabajar de acuerdo con los estudios. Las siguientes hojas son datos que se obtienen o se sacaron en su época, en su momento, con los resultados del análisis que se hizo del estudio. Y los precios y los valores y los costos que están aquí son a precios de ese año. Entonces, no que me vayan a cambiar, por ejemplo, no, pero es que el CD ya no vale esto, el CD vale 1.000 pesos, sí, pero hoy actualmente, en su época tenía un valor. Entonces no vamos a cambiarle quizás valores o costos significativos a esto, ¿no? Si al caso ustedes ven que un servicio de fotografía y filmación no se presta ya en un CD, sino en una memoria, de pronto en su época pues no se analizó de esa manera, entonces una memoria a épocas de la evaluación del proyecto, el 2015, ¿qué precio podría tener? No es a precios de hoy, porque nos queda totalmente errada la evaluación. Todo está a precios del año en que se hizo el estudio. Entonces aquí está, en la siguiente hoja de insumos, aparecen los eventos, familiar, fotografía y filmación, con los insumos que se necesitan. Familiar, solo fotografía, con los insumos que se necesitan. Aquí están hacia abajo.
Profe, tengo una pregunta. Esos insumos son, llamémoslo así, que son como los consumibles, ¿verdad? Los directamente relacionados, Nayib, sí, Sí, señor. los directamente relacionados con el servicio. Aquí no Pero estamos son como hablando los todavía. consumibles. Pero son los Pues consumibles. sí, no, a ver, si llamamos consumible lo que se utiliza para prestar el servicio, sí, porque hay otros costos que nos hacen falta. Nos El faltan transporte, personal, nos faltan arriendo, nos cámaras. falta sí, Ujú. logística, nos falta empaque, nos falta embalaje. Son los Ajá. directamente como los insumos Eso sí. propios del servicio, Ok. insumos o Listo. materias primas. Listo. Ok. Y aquí hacia abajo están todos los demás eventos, evento familiar, evento deportivo, bueno, están todos aquí, están los 21, porque son 7 eventos y cada uno con su tipo de servicios. Entonces son 21 productos y cada uno tiene ahí sus costos de insumos. Que lo recomendable, pues esto no hay que cambiarle mayor cosa, no hay que revisarle, si al caso consideran algo, pues lo justifican, por qué razón, ¿no? Si al caso. Aquí a la mano derecha de la hoja de insumos aparece este, también está en color amarillo, pero está en blanco. Les explico aquí esto. Aquí nos habla de la tasa de inflación proyectada de cada uno de los años, año 2, 3, 4 y 5. Está en ceros o está en blanco porque esta tasa de inflación se utiliza, si se llega a utilizar, si se llega a aplicar aquí, es para evaluar un proyecto a precios corrientes. ¿Qué quiere decir? Que aquí está en blanco, estamos haciendo la evaluación del proyecto a precios constantes. ¿Y qué es constante? Que no le estamos aumentando inflación. Por eso ustedes, por ejemplo, ven aquí que el costo unitario de los insumos para los eventos, aquí está el resumen de lo que salió aquí, de lo que se hizo aquí en esta hojita, aquí está el resumen de cuánto costó el insumo para cada tipo de evento, por cada tipo de servicio y para cada uno de los años. Y ustedes ven que es el mismo valor en todos los años. ¿Esto qué quiere decir? Que la evaluación de un proyecto, evaluar un proyecto financieramente, se puede hacer de las dos formas. A precios constantes como está aquí o a precios corrientes. Es decir, aplique la inflación para cada año. Diferencia. Al final el resultado no es que sea el mismo, sino la forma de evaluar pues cambia obviamente, pero resulta que cuando se aplica inflación se incurre en varias, no digamos que errores ni inconsistencias, sino en señalamientos que no son los indicados. Primero, muchas veces el mismo país actualmente este año no sabemos ni cuánto es la inflación de este año. Ahora ponerse uno aquí a proyectar la inflación del tercero, del cuarto y del quinto año, pues es algo muy subjetivo, muy de cada uno, muy de acuerdo con unas estadísticas, con un horizonte. Bueno, cada uno define una proyección de inflación por año. Entonces, no hay una certeza de cuál sea ese resultado. Primer elemento. Segundo, hacerlo con inflación, sí, dice uno, es la realidad, es lo que se van a aumentar los precios, se van a aumentar los costos, sí, eso en la práctica, pero al evaluar un proyecto sin inflación es más real. Más real en el sentido, van a decir, pero ¿cómo va a ser real, Luis Eduardo, que el precio sea igual en todos los años? Sí, no, el precio no es igual, simplemente lo estamos usando para evaluar. ¿Y qué significa esto? Que si lo dejamos a precios de hoy, por eso se llama precios de hoy, precios del periodo del año en que se hizo el proyecto, se evalúa con esa, con esa parte, con ese tema, con ese solo resultado, con esa variable, con ese costo o ese gasto. Esto quiere decir que el proyecto no está afectado por esta variable, por efecto de inflación. Y si no lo estoy afectando, no lo estamos afectando en la proyección, pues lo estamos haciendo más rígido. Es decir, las ventas en cada año, en términos de pesos, el precio de venta es igual. Lo que va a cambiar son las cantidades, qué cantidad va a vender, que fue el que vimos ahorita, qué cantidad vamos a vender de productos en cada uno de ellos. Y cambiaría uno, no cambiaría uno, sino las cantidades. Los precios siguen siendo los mismos, los costos son los mismos. Y eso le da a uno la certeza de que si esto es así, si, como en la realidad no es, se están dejando de lado, sin intervención, de un efecto que no sabemos cuánto vaya a ser esa inflación, y segundo, que el resultado con inflación obviamente va a generar unos valores o de utilidad o de flujo de caja o de resultado más grandes, mayores que los que se harían sin el aumento de precios, como es este caso. ¿Y eso a qué conlleva? Que muy seguramente el resultado con inflación
con inflación proyectada a precios corrientes, le puede llegar a distorsionar la evaluación, distorsionarla en el sentido de tomar una decisión y creerse uno que vea la maravilla, esto generó un resultado muy favorable. Entonces, cuando uno evalúa un proyecto y está tomando esa decisión, lo más conveniente es asumir, no asumir ese riesgo de cuánto va a ser esa inflación, no lo asumamos, dejemos no. Hagámoslo en estas condiciones. Y esta es una forma muy sensata y en esto se utiliza mucho la evaluación que se hace en proyectos. Normalmente siempre se hace así, a precios constantes, para que no se afecte y no intervenga esa variable en la evaluación. No quiere decir que así vaya a ser a futuro, no, es para evaluar, ¿ok? Ahorita cuando veamos la evaluación al final lo vamos a detectar dónde estaría interviniendo la inflación y dónde no. Bueno, entonces aquí está el resultado. Entonces aquí, por favor, no vayan a incluir ningún porcentaje en esta tasa de inflación. Lo dejamos a precios constantes, al mismo precio del año original. Luego viene la hojita de personal directo. Ya casi se nos va a cortar. En esta hojita de personal directo, entonces aquí están las 3 personas. Se van a emplear aquí 2 técnicos en fotografía y un técnico en drones para el proyecto, ¿ok? Y esas 3 personas, entonces se les dio aquí un sueldo de su época, de la época del proyecto. Y se Profesor, generó... es que ya hay varios compañeros que están por fuera y ya no pueden ingresar. No sé si de pronto es más prudente pasarnos al otro link. Ah, bueno, listo. Qué pena ahí. Bueno, no, listo. Entonces terminemos acá y ya entonces nos pasamos al otro. Bueno, Sí. ok, perfecto, listo. Bueno, gracias. Gracias.